el quórum que se dio cita el día de hoy. Ya no vamos a esperar más por los compañeros. De manera tal que bienvenidos una vez más. Inició la grabación de nuestra clase correspondiente al día martes 14 de mayo del año 2024. Bienvenidos formalmente, Diego, para efectos de la evaluación de nuestra universidad, Christopher, Mayra, Katiuska, Joelis, Luis, Jessica, Joelis y Julie y Mar. Bienvenidos todos y por supuesto Helen. Bienvenida Helen. Entonces iniciemos una vez más con nuestra acostumbrada clase. En la última parte de lo que nosotros vimos la semana pasada, estuvimos hablando por supuesto de los contratos literis, con la participación de cada uno de ustedes y apoyando con la falta o carencia de mi voz. Comentamos por supuesto, nos pasamos por los contratos reales, nos pasamos por los contratos conceptuales. Recuerden que toda la materia de contratos es la que vamos a incluir dentro de esta evaluación que vamos a presentar el día viernes, junto con los delitos penales en la antigua Roma. Ese va a ser el basamento de nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener entonces o iniciar esta pequeña conversación con los contratos denominados innominados. Para hablar de los contratos innominados de manera sencilla, podemos denominar o podemos describir que los contratos innominados son todos aquellos contratos que en la época de Roma no eran objeto de ningún tipo de reglamentación legal o no tenían ningún tipo especial de denominación. A eso es lo que los romanos llamaban contratos innominados. Estos contratos se iban a regir o se regían a pesar de que no tenían una reglamentación de tipo legal. Indudablemente se iban a regir o se regían en su momento por las reglas generales de los contratos, por las diferentes estipulaciones de las partes, y en los casos en que estas estipulaciones fuese o careciesen de las mismas estipulaciones o fueran omisas, iban a regirse o se regirían por las disposiciones del contrato que tengan cualquier tipo de analogía con referencia a lo que se estaba manejando o a los que reconocían las leyes hasta ese momento. De manera tal que dentro de la figura de los contratos innominados, un segundo aquí, vamos a darle paso a la señora Zoila a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, Zoila. Bienvenida. Buenas tardes, profesor. Estamos Gracias. iniciando esta conversación de esta tarde de hoy, Zoila, con la parte que nos corresponde para culminar esta materia de contratos con los contratos innominados. Antes de que llegaras, decía a nuestra clase en general que estos contratos innominados, los romanos los estipulaban de esta forma a todos aquellos contratos que no eran objeto de ninguna reglamentación, como todos aquellos contratos que hemos visto anteriormente. Los contratos innominados eran aquellos que no tenían ningún tipo de objeto de reglamentación conocida. Buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Les decía entonces que los contratos innominados iban a ser aquellos contratos, o los romanos los conocían como aquellos contratos
que no eran objeto de ninguna reglamentación de tipo legal o no estaban bajo ninguna denominación especial, como las que hemos descrito anteriormente en cuanto a la manifestación de los contratos que hemos analizado a lo largo de nuestras últimas clases. Entonces, estos contratos innominados se regían por las reglas generales de los contratos como tal, o por cualquier tipo de estipulación de cualquier parte o en cualquiera de los casos que se planteara algún tipo de obligación que no estuviese contemplado. Entonces, cuando no se encontraba algún tipo de disposición para regularlo, bueno, entonces se acudía a la analogía que fuese reconocida por la ley para equilibrar o aplicar o dilucidar cualquier controversia que se presentaba en cuanto a este tipo de obligaciones o este tipo de contratos. Entonces, dentro de la figura de los contratos innominados, vamos a tener que es la convención, o podemos decir que es una convención que se va a hacer o se hace o se hacía, inclusive hablando en el término pasado, se hacía obligatoria y se transformaba en contrato cuando cualquiera de las partes ya prestaba o cumplía su prestación. Repito, vamos a entender como contratos innominados una figura que no estaban establecidas, una figura que generaban obligaciones que no estaban previamente reguladas ni establecidas como todos los contratos que hemos descrito anteriormente, es decir, como los contratos literis, como los contratos reales, como los contratos conceptuales. Los contratos innominados eran unas convenciones que originaban obligaciones, pero que no estaban reguladas por la ley. Se escucha hasta ahora, Katiuska, 3:22, ¿todavía se me escucha? Sí, profe, se me escucha bien. Perfecto, gracias Katiuska. Entonces, repito que esta convención llamada innominada se iba a hacer obligatoria y ya se iba a transformar en un contrato como tal cuando alguna de las partes involucrada cumplía con algún tipo de prestación. De esta manera se iba a convertir entonces una convención simple innominada, se iba a convertir en un contrato cuando alguna de las partes cumplía con algún tipo de prestación. Entonces, a partir de ese momento surgía la obligación y queda obligado para cumplir la otra parte con la que le corresponde. Recuérdese siempre lo elemental, los contratos son la obligación que surge entre partes. Entonces, dentro de los contratos innominados vamos a tener 4 figuras genéricas que describieron perfectamente los romanos en latín. Para excusarme un poco de mi pronunciación precaria, se los tengo ahí en la lámina, como se escribe el do u des. El do u des es para los romanos lo que significaba el doy para que des. El do u des. El doy para que des. Este doy para que des era el caso típico de este contrato. Se caracterizaba por lo que conocemos o por lo que se mencionaba como la permuta, y anteriormente se le consideraba la permuta como un caso especial de tipo de compra-venta. El doy para que dé. Te doy algo y tú me devuelves algo a cambio.
pero insisto, sin las formalidades en cuanto a los contratos que tenemos perfectamente nominados anteriormente. La segunda característica, el facio ut des, que lo describían los romanos perfectamente con el ago para que des. El ago para que des agrupaba a los contratos en donde podíamos encontrar perfectamente que una persona se iba a declarar dispuesta a prestar ciertos servicios a cambio de ¿qué? A cambio de que la otra persona le prometiera algún tipo de objeto. Este objeto no era dinero, ya que, por supuesto, si se tratase en este tipo de convención de dinero, era una contraprestación de tipo monetario que la tendríamos ya su figura como en el arrendamiento que ya hemos estudiado previamente, por ponerle un ejemplo, o a cualquier otra forma en donde se operaba el cambio o se operaba la obligación con la contraprestación de dinero. Entonces, esta convención se solidificaba o no se completaba si antes no estaba el acuerdo de las voluntades que se convertía en un contrato y que producía la acción. Repito nuevamente, para que les quede claro esa nomotemia utilizada por los romanos, facio ut des, o sea, hago para que des. Hago para que des es la realización de la acción de un primer sujeto y este recibía a cambio de la prestación de ese servicio que estipulaban ambas partes algún tipo de objeto al cambio. Como tercera denominación dentro de los contratos innominados, los romanos nos presentaron el do ut facia, lo que para Roma significaba el doy para que hagas. En el doy para que haga, este grupo de contrato en realidad va a ser muy igual al anterior que acabamos de mencionar, pero que únicamente la situación jurídica que se observaba ahora desde el punto de vista de las partes que prometían algún tipo de objeto, pero ya de manera específica. Para mí son las 3:30 exactamente. Mayra, aún se me escucha la voz, se me escucha el audio, por favor. Perfectamente se escucha. Gracias, Mayra. Continuamos. Para los que llegaron, Marlene y Zoila, que fueron las últimas dos colegas que llegaron, nosotros tenemos nuestra segunda evaluación el día viernes a partir de las 8 de la mañana, para que tomen nota y lo tengan en cuenta. Día viernes a partir de las 8 de la mañana, como es de costumbre, va a durar hasta el día sábado a las 8 de la mañana. Vamos a tratar todo el tema general de los contratos y vamos a ver los delitos penales en la antigua Roma. Dicho esto, vamos a continuar con la última característica en que nos presenta la bibliografía, la facio ut facia, que no es más que hago para que hagas. El hago para que hagas, el convenio respectivo de intercambio es simplemente eso, un convenio de intercambio de servicios no se producía por acción por simple acuerdo de voluntades, sino que únicamente cuando una de las partes cumplía con lo pactado. Era simplemente eso, tan sencillo como se ve. Recuérdense que no estamos hablando de un contrato como tal, sino los denominados contratos innominados. Hago para que haga. Simplemente es un intercambio de servicio, una acción simple.
Yo hago algo, posteriormente la otra persona hace lo que le corresponde, pero no necesariamente se obliga una con otra, es una acción simple de acuerdo de voluntades, y las partes cumplen exactamente lo que tengan estipulado en cuanto a el hacer. Repito, los contratos innominados no requieren absolutamente ningún tipo de formalidades como hemos visto en los contratos anteriores. Ahora bien, estos contratos, a pesar de que no estaban regulados formalmente por la ley, poseían ciertas acciones que indudablemente podían ser perfectamente requeridas por las partes involucradas para tratar de restituir algún tipo de daño de tipo patrimonial que alguna de las partes en algún momento de la relación pensaba o creyese que estuviese siendo afectado sus derechos como tal. Eran condiciones, por supuesto, que perfectamente estaban denominadas o descritas por el legislador romano. Una de esas acciones era una acción de tipo personal que estaba basada en el hecho de que una prestación haya sido entregada. Una vez que esa prestación se fuese entregada y se demostraba que se hizo, había una acción condicional, por supuesto, de tipo personal, para conseguir de la otra parte la contraprestación debida, es decir, una acción sencilla de reciprocidad de prestación. Mayra, adelante. Pregunta, Mayra. Sí, le escucho, profe. No, pero como tienes el micrófono abierto, un segundito. Sí, fue que se me dijo. Entonces, les decía que esta parte, en la parte de los contratos innominados, tenían dos acciones. Los involucrados en este tipo de convención para conseguir una acción condicional de tipo personal para conseguir la contraprestación de un servicio una vez que él haya prestado él mismo y no haya recibido la contraparte de la otra persona involucrada. Y había otra acción de la causa non secuta para poder, que la acción se ejercía para poder recuperar lo que se había entregado en caso de no haberse obtenido la contraprestación que se esperaba una vez que yo había entregado el objeto. Recuérdense que todas estas acciones se elevaban ante el pretor perfectamente, casi todas con los mismos procedimientos que en clases anteriores hemos visto con anterioridad. Ahora bien, para finalizar este tema de los contratos innominados, tenemos que hablar de la permuta. Es decir, hablemos de los tipos de contratos innominados. Una vez que tenemos la descripción que le daban del do ut des, el facio ut des, el do ut facia y el facio ut facia, tenemos una tipología que no es más que la permuta, el aestimatum, el precario y la transacción. Hagamos una descripción breve y sinóptica de los mismos. En cuanto a la permuta, era perfectamente, o la podemos recordar para valoración evaluativa, no era más que un trueque. La permuta es lo que nosotros conocemos como el trueque. El trueque de una cosa por otra. Este tipo de contrato tipo permuta quedaba configurado desde que las partes se prometieran transferirse recíprocamente
algún tipo de propiedad o algún tipo de cosa. Es decir, cuando hablemos de permuta, podemos perfectamente analogarla con un trueque. Todos sabemos perfectamente lo que acaece en un trueque. El aestimantum son contratos por el cual un comerciante aceptaba mercancías con la obligación de devolverlas. Devolverlas, por supuesto, después de algún tiempo. Y en caso de haberlas vendido o en caso de entregar un precio previamente convenido, sí había podido venderla. Entonces, perfectamente tenemos el otro tipo de contratos innominados. Es simplemente aquel por el cual algún comerciante aceptaba con la obligación de devolverlas después de algún tiempo cualquier tipo de mercancía, lo que se denominaba el aestimatum. Aceptaba la mercancía y después de algún tiempo entregaba el valor de lo vendido, o si no, posteriormente, si no la podía vender, devolvía las cosas que perfectamente no había logrado vender. Para que no hacerlo tan monótono, pregunto, si hablamos entonces de el aestimatum y describimos más o menos la figura que es, a qué se parece o cuál es la figura que utilizamos en cuanto al aestimatum en el comercio actual en este momento. Mercancía en consignación, profe. Excelente, gracias Mayra, muy amable. Perfectamente, es lo que conocemos como eso. Fíjense que hasta nuestra misma época, para que se entienda, por eso es que es importante, a veces le repito y a veces le tengo que recordar, los estudiantes a veces dicen, pero ¿por qué sigo viendo derecho romano? Porque es la base del derecho que nosotros vemos actualmente, el derecho civil. Fíjense que la mercancía consignación no lleva ningún tipo de formalidad, simplemente la persona, el comerciante entrega a otro comerciante una mercancía, como dice nuestra compañera Mayra, y sin ningún tipo de formalidad, sino simplemente para ponerla en venta, y en algún momento, pues, si no logra venderla, la restituye. Buenas tardes, Giovaneisa, bienvenida a nuestra clase de hoy. Giovaneisa, bienvenida. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Estamos tratando, Giovaneisa, los contratos innominados. Entonces, dentro de los contratos innominados, estamos hablando del tipo de contratos innominados. Entonces, la otra figura de tipo innominada establecida por los romanos es el precario. ¿Y qué era el precario? Era un préstamo de uso. Un préstamo de uso. Agradezco, por favor, gracias por el cierre del micrófono. ¿Y qué era un préstamo de uso? El préstamo de uso era aquel concedido a petición especial del que iba a ser beneficiado con dicho préstamo. Y ese objeto debía, por supuesto, restituirse a su propietario original cuando éste, por supuesto, lo exigiera, cuando éste lo reclamara. Este tipo de convenio nació sobre todo de las relaciones entre patronos y clientes, que daban, por supuesto, un gran poder, por supuesto, a los patronos. Un solo acto de los segundos que no convinieran a los patronos, y el precario quedaba, por supuesto, perfectamente revocado. Dentro del rasgo especial que podemos significar dentro del precario era el poder absoluto por parte, por supuesto, del propietario. ¿Para qué? Para reclamar el objeto precariado aún en el momento que fuese más inoportuno. Es decir, el dueño del objeto tenía absolutamente la facultad y su libre arbitrio de reclamar lo suyo cuando él quisiera perfectamente.
ni siquiera tenía la persona que recibía ese préstamo algún tipo de término concedido para limitar el uso de ese objeto. La transacción o la transactio, pero tratada de pronunciar más correctamente, que es el último tipo de contratos innominados, era un contrato por el cual las partes hacían ciertas concesiones, pero recíprocas. ¿Para qué? Para evitar el litigio y para terminar cualquier litigio que tenían pendiente. Entonces, ¿qué es la transacción? Es simplemente una transacción, es una negociación entre partes. Era una negociación entre partes, insisto, no fuera de la presencia de cualquier representante de la ley, sin ningún tipo de normativa prevista dentro del ordenamiento. Simplemente era para terminar con cualquier tipo de litigio de manera convenida y sin entrar en un litigio más duradero o ponerle fin al mismo litigio. Con esto quedamos perfectamente cubiertos de manera sencilla con los contratos innominados. Ahora bien, antes de pasar a la otra fase, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a los contratos innominados? Giovaneisa, para que tengas conocimiento antes de que llegaras, mientras los compañeros piensan si tienen algún tipo de pregunta o si quieren hacer algún tipo de observación. Giovaneisa, el día viernes nosotros tenemos nuestra segunda evaluación. El día viernes a partir de las 8 de la mañana tenemos nuestra segunda evaluación y va a durar, como de costumbre, 24 horas. Hasta se cerrará el día sábado a las 8 de la mañana, para que tengas conocimiento. No siendo así, veo que no hay una pregunta con respecto al tema. Pasemos o continuemos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a pasar a los cuasi contratos. Aquí, para descansar un poco la parte vocal, que no está perfectamente controlada. Mayra, ¿tienes preparado algo para intervenir con nosotros? Si no, no te sientas obligada. Sí, claro. Si tienes, bueno, adelante, Mayra, te escuchamos. Si nos puedes colocar, por favor, si eres tan amable, la cámara, exactamente, para yo hacer la grabación, por favor, adelante. Bueno, como nosotros vimos, los contratos tienen una particularidad, o sea, tienen unas características muy particulares. Los cuasicontratos, vamos a ver que hay una que no es precisamente, digamos, que está ausente, pues, como lo es en los contratos. Vamos a ver. En la época de Justiniano consideró en las institutas que la teoría de Gallo de las fuentes de obligaciones pertenecientes a la variae causarum figurae, que significa varias especies de causa, se pueden dividir en dos especies autónomas, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Esto se hizo en derecho romano con el propósito de sistematizar algunas figuras que no eran ni contratos ni eran delitos. Esta clasificación no solo agrupa las más heterogéneas hipótesis que únicamente tienen en común que no revisten el carácter del contrato porque carecen de acuerdo de voluntad. Esto era lo que me refería, que no pueden estimarse como un contrato porque lo principal para un contrato es que sea un acuerdo de voluntades. De esto se desprende, y siguiendo estos lineamientos, que bajo cuasicontratos se deben estudiar las obligaciones nacidas de actos lícitos, no contractuales, pero que en alguna medida provienen de un negocio afín al contrato.
Dentro de esta clasificación entran a formar parte una variedad de relaciones no contractuales que tienen la virtud de engendrar una obligación, aun cuando no es consensuado, engendra una obligación. Entonces, en líneas generales podemos decir que los cuasicontratos se parecen a los contratos por ser lícitos y engendrar obligaciones. Sin embargo, difieren de ellos por la falta de consentimiento. Los casos más conocidos de cuasicontratos son, por ejemplo, la aceptación de una herencia que crea deberes del heredero a favor de los legatarios o fideicomisos, la aceptación de un legado que también puede crear deberes del legatario a favor del fideicomisario, la copropiedad nacida de circunstancias ajenas a un acuerdo de las voluntades de los copropietarios, como cuando nace de un legado, herencia o donación o de una commixtio. Esto significa la accesión de bienes originadas de dos cosas diversas que pertenecen a distintos propietarios. También dentro de estos cuasicontratos tenemos la aceptación de la tutela, que creaba deberes a cargo del tutor y a favor del incapaz. Como este ni siquiera podía dar un consentimiento válido, era evidente que equivalía a un cuasicontrato. También la tenencia de ciertos objetos como un testamento que obliga a mostrarlos a otros interesados debe ser sancionada por la actio ad exhibendum, que no es más que la acción real que sirve de preparación para el ejercicio de la acción reivindicatoria de bienes muebles, y va dirigida contra la persona que se supone que posee la cosa mueble para que la presente o exhiba en un juicio. Eso es lo que significa ese pedacito. Los tres cuasicontratos más conocidos son, que lo van a ver con mis compañeros, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilícito y la lex rodia de IAC, o se refiere a las pérdidas que sufrían los propietarios de mercancías. Bien. Eso es lo que tenía de cuasicontrato. Bien. Ahora, para el curso en general, repítelo en palabras sencillas y cortas. ¿Cuál es la característica esencial de un cuasicontrato? ¿Por qué se diferencia, en pocas palabras, por qué se diferencia de un contrato como tal? Por favor. ¿Por qué se diferencia de un contrato como tal? Diego, ¿por qué se diferencia? Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas en este momento, Diego? Se me fue el audio. ¿Me escuchas, Katiuska? Mayra, ¿me escuchas? No, profe. Sí se me escucha. Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Bueno, Diego no me está escuchando. Ahora bien. ¿Me escuchas, Diego? ¿Cuál es? Ajá, dímelo. Adelante, Diego. Un segundo, Yolimar, que no sé si Diego está buscando apuntes. Silencio. Ajá. Bueno, no sé qué le pasó a Diego. Adelante, Yulimar. Yulimar, que levantó la mano, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yulimar. Se podría decir que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, mientras que un cuasicontrato no requiere de un acuerdo de voluntad, sino que surge de un acto voluntario reconocido por la ley. Ok. Y entonces, ¿qué otra característica fundamental se puede distinguir entre el cuasicontrato y el contrato, Yulimar? Si recuerdas alguna otra característica esencial que yo les coloque, dígame las características del cuasicontrato. ¿Qué otra más? Podría ser que uno viene de un proceso de un acuerdo de negociación, mientras que el otro se da por medio de no requiere una negociación en sí, sino que viene de un acto originado. Exactamente. Mira, sí, para que se defina perfectamente lo esencial del cuasicontrato, para que todos le quede perfectamente claro, que a veces lo obvian con tanta información, es que en los cuasicontratos se generan
obligaciones dentro de los cuasicontratos sin el consentimiento de las partes. Por eso es que se diferencian esencialmente de un contrato, porque no necesariamente se adquieren obligaciones con el consentimiento de una parte, como correspondía la compañera Mayra al principio que nos exponía. La aceptación de una herencia conlleva consigo una serie de obligaciones. Por poner un ejemplo de los diversos cuasicontratos, conlleva unas obligaciones que el heredero al principio no sabía que iba a adquirir esa responsabilidad, esa obligación, pero el simple hecho de aceptarla conlleva consigo la responsabilidad, la obligación de cumplir con lo inherente a todo ese peculio que está adquiriendo. Es decir, el que hereda no solo hereda los haberes, hereda las deudas. Por eso es que existen las figuras en la antigüedad y en la actualidad del rechazo de las herencias. ¿Para qué? Para evitar inmiscuirse en un cuasicontrato con el cual yo no estaba de acuerdo, y por consiguiente existen ese tipo de figuras. Christopher, adelante, estabas levantando la mano. Sí, profe, no, bueno, básicamente lo que dice usted, que por ejemplo un contrato es un acuerdo voluntario entre dos o más partes, ¿no? Y el cuasicontrato es un acto ilícito, ¿no? Lícito, no contractual, que genera obligaciones. O sea, esto es alguna de las diferencias que tienen ellos dos. Importantísimo, gracias Christopher. Importantísimo a la hora de destacar las características del cuasicontrato. Recuérdense que son actos que generan responsabilidad, pero siempre tienen que ser dentro del margen de la licititud, o sea, que sea lícito. Cuando son actos ilícitos, ¿en qué se convierten? Pregunta general. En un delito, profesor. Exactamente, en un delito civil. Te estoy copiando, Giovaneisa, por todo lo que me colocas te estoy copiando, no te preocupes. Lo que pasa es que en la medida que hablo estoy viendo, yo tomo nota, Giovaneisa, no te preocupes. Ahora bien, pasemos un segundito ahora a la gestión de negocios. Joelis, ¿estarás por ahí? ¿Me escuchas, Joelis? Joelis, ¿estarás por ahí? Joelis, como que no. Joelis está, pero no me escucha. Karen, ¿estarás por ahí, Karen? ¿Me escuchas? Como que vi a Karen. Joeli, estoy en mi trabajo y no puedo abrir el micrófono. Perfecto, Joeli. Karen, ¿estarás por ahí? ¿Me escuchas? Joelis dice que no puede abrir el micrófono, no pasa nada. Tercero llamado para Karen, tampoco está presente. Bien. Sigamos con nuestra conversación de los cuasi y contratos. Y indudablemente ya perfectamente describimos las características esenciales de los mismos, en qué se diferencian de los contratos y cuál es la esencia general que tiene que cumplirse para que se den. Ahora bien, como también nos decía nuestra compañera Mayra, existen una serie de contratos. Buenas tardes, José Marquis, bienvenido a nuestra clase de hoy. Nos decía nuestra compañera Mayra que existían dentro de la antigua Roma una serie de cuasi contratos reconocidos en el derecho romano. Tratémoslo de describir poco a poco. Materia de examen. El primero que reconoce la bibliografía, sencillo, es la gestión de negocios. La gestión de negocios es considerada, en la antigua Roma era considerada un cuasi contrato. La acción de negocio iba a nacer cuando alguien, cualquiera, administraba los bienes
o gestionaba algún tipo de interés sin haber recibido algún mandato previo. No recibí la respuesta de José Márquez. Christopher, todavía se me escucha el audio, se me escucha el audio. Alguien que me indica, por favor. Sí, profe, se escucha. Se escucha, ok. Sí, profe, sí, se escucha un poquito entrecortado, pero se está oyendo bien. Sí, gracias. Entonces continuamos. La gestión de negocios, gracias a todos. La gestión de negocios van a ser cuando cualquier persona, cualquier individuo administra, ya sea cualquier tipo de bienes, o cuando dice inclusive la bibliografía técnicamente, cuando, como su nombre lo indica, gestión de negocio, cuando administra o cuando gestiona los intereses de otra persona, conocida o no, tienen que tener esa salvedad, lo conozca o no, cuando gestiona los intereses o administra los intereses de otra persona sin haber recibido un mandato de este. Sin haber recibido, por supuesto, ni un mandato y sin tampoco tener ningún tipo de autorización legal. Repito nuevamente, la gestión de negocios, un cuasi contrato que va a nacer o nace como figura tal cuando una persona administra los bienes de otra persona o cuando gestiona los intereses varios de cualquier otra persona sin haber recibido de esta misma, del propietario de esos bienes, sin haber recibido ningún mandato y sin, por supuesto, sin poseer ningún tipo de autorización legal. Y ahí, cuando se sucede la administración o la gestión de intereses, ya se está configurando lo que llamamos la gestión de negocios. Entonces, en virtud de esto, una persona oficiosamente administra los negocios ajenos. Eso es lo que significa verdaderamente la gestión de negocios. Administrar los negocios ajenos, sin, por supuesto, haber sido encargado para ello. Se entiende perfectamente qué es la gestión de negocio, una sola. Yulimar, ¿se entiende perfectamente qué significa la gestión de negocio? Sí, profesor. Gracias, Yulimar. Seguimos. Entonces, una vez definido lo que es la gestión de negocios, recuérdense, requisito indispensable para que podamos hablar o configurar la gestión de negocios. Para que exista la gestión de negocio, el denominado gestor, que es el que gestiona, debía actuar en beneficio o en algún tipo de interés del dueño del negocio que estaba actuando. Otro requisito, esa acción, esa administración, esa gestión debe necesariamente, para configurarse como gestión de negocio, debe obrar de manera espontánea. Repito, es decir, sin haber sido o sin haber recibido un mandato. ¿Por qué? Porque recuérdense, se los digo, mis estimados colegas, si yo les coloco algún pequeño ejemplo en donde yo refiera que hay algún tipo de mandato, no me van a decir que es una gestión de negocios. Por eso es que le estoy detallando perfectamente los requisitos. Deben identificar, a pesar de que lo vean perfectamente sencillo, los requisitos necesarios para que se configure la gestión de negocios. Porque si hay otro requisito, si por ejemplo existe un mandato, ya no estamos hablando de la figura de gestión de negocios, estaríamos hablando de otra figura contractual con un solo cambio que se haga. Estaríamos hablando de otra figura contractual. Entonces, repito, requisitos para que obre la gestión de negocios. El gestor debe actuar en beneficio
de algún tipo de interés del dueño de la propiedad. Debe obrar perfectamente de manera espontánea, sin que el dueño del negocio lo sepa. Insisto, la gestión de negocio se da entre desconocidos, incluso no necesariamente tienes que conocer al dueño de la propiedad. Otro requisito sine qua non para que se dé la gestión de negocio: la gestión debe ser útil. Óigase bien, debe ser útil para que sea considerada como gestión de negocio. Debe ser útil, debe ser realizada en atención ¿a qué? En atención a la conveniencia del dueño del negocio. Ojo por ahí, no es que una persona va a realizar algún tipo de gestión en su propio beneficio y va a pretender que se le catalogue esa acción como gestión de negocio. No, la gestión de negocio como requisito fundamental debe efectuarse con la utilidad para la conveniencia de ¿quién? Del dueño del negocio. Jamás va a ser para la conveniencia del gestor. Ahora bien, siendo un cuasi contrato la gestión de negocio, una vez iniciada las diligencias del gestor, indudablemente, ¿qué se va a generar con esto? Mis estimados estudiantes, como toda la prefiguración jurídica civil, ya una vez iniciada la gestión, es decir, una vez iniciada el hacer, el efectuar algo, eso genera ¿qué cosa? Eso genera obligaciones, ¿Estamos claros? Entonces, va a generar la gestión de negocio, a pesar, mis estimados estudiantes, de que es de una denominación de cuasi contrato, y decíamos al principio que una de las características esenciales de los cuasi contratos es que no requerían la consensualidad de las partes, pero si bien que tenemos perfectamente definida esta situación, una vez que comienza la actividad de la administración o la gestión de la propiedad de otro, de la propiedad ajena, este hecho en sí ya ahora va a generar ¿qué cosa? Va a generar obligaciones. Es muy importante entender esta configuración, y va a generar obligaciones de dos tipos. Le va a generar tanto obligaciones al dueño del negocio como al gestor. Veamos entonces qué obligaciones les genera al dueño. El dueño entonces, una vez que se inicia la gestión, y repito nuevamente, la gestión de negocio es sin su consentimiento, pero una vez que esa gestión se dio, el dueño entonces ya se obliga por ley a reconocer absolutamente todos los gastos que ha realizado el gestor para llevar a cabo la administración del negocio. Repito, así recuérdense que la configuración de la gestión de negocio implica una labor realizada por el gestor sin el mandato del dueño. Una vez que esa gestión se inicia, le nace la obligación al dueño de reconocer los gastos que ha realizado el gestor. ¿Para qué? Para todos los gastos que ha realizado el gestor para la administración del negocio como tal. Ahora bien, debe, por supuesto, el dueño del negocio indemnizarlo, si ese fuese el caso. ¿Por qué? Por todos los daños y perjuicios sufridos en cuanto a la gestión de ese negocio. Y debe, por supuesto, liberarlo de cualquier tipo de obligación que en el transcurso de la realización de la gestión hubiese contraído a razón de la misma
gestión. Eso en cuanto a las obligaciones del propietario. Hasta aquí estamos claros, Mayra. ¿Se escucha todavía, Mayra? Sí, profe, se escucha perfecto. Seguimos entonces. Si bien entonces les decía que le nacía de la gestión de negocio obligaciones al propietario, al dueño del negocio, también le genera o le origina obligaciones al gestor. ¿Y cuál es la obligación del gestor que se inició la administración de algún bien de alguna persona que no es de su propiedad? Si alguien, Zoila, Katiuska, Jessica, si alguien se sabe la obligación en que incurre el gestor a administrar un bien ajeno, ¿cuál es la obligación principal? Adelante, si alguno lo sabe. Mayra. Rendir cuentas. Rendir las cuentas de la gestión y entregar lo que se obtuviera de la misma, pues de la gestión. Y además tenía que ejecutar todo el negocio hasta su terminación. Perfectamente, así exactamente como lo dice nuestra compañera Mayra. Ojo con eso. Una vez iniciada, recuérdense que para hablar más en cristiano, la gestión de negocios, nadie te está obligando a eso. No es un contrato. Por eso es que es un cuasi contrato. Tú lo haces porque te nació. No es la ley la que te está mandando. Por eso es que tenemos que definir perfectamente lo que es la gestión de negocio y cómo se constituye y cuáles son las obligaciones que genera. Como dice nuestra compañera Mayra, una vez iniciado el negocio te nace la obligación de ¿qué? Una vez iniciado la gestión, de concluir la misma y concluirla de manera satisfactoria. Por supuesto, el gestor adquiere la obligación de administrar el negocio como si él fuese el dueño. Recuérdense aquella frase famosa que siempre hemos dicho en varias ocasiones. Debe entonces considerarse en el momento que él está haciendo esa gestión, debe él considerarse o comportarse como el dueño del negocio, y debe entonces, según la filosofía del comercio, administrarlo como un buen padre de familia. Y como dice, por supuesto, la compañera María, debe rendir cuentas de lo que hizo, de la administración. Está obligado, por supuesto, también a restituir absolutamente todas las cosas que obtuvo con motivo de esa gestión del negocio. Absolutamente toda. Debe restituirla ¿a quién? A su dueño. Debe restituir todo el lucro logrado en cualquier gestión de negocio. Perfectamente. Entonces, definidas las obligaciones que nacen de la gestión de negocio, definidas perfectamente, definidos los requisitos de la gestión de negocios, definido por supuesto qué es la gestión de negocio, debemos también tener en cuenta las acciones. Una vez que se generan obligaciones, la generación de obligaciones genera siempre acciones. ¿Y acciones para qué? Para restituir algún tipo de incumplimiento, para tratar de resarcir algún tipo de irresponsabilidad para que el responsable cumpla. Entonces, las acciones que se utilizan para el cumplimiento de las obligaciones nacidas de una gestión de negocio son siempre las mismas para los cuasicontratos y para todos los cuasicontratos que se realizan de buena fe. Entonces, en consecuencia, las acciones que se utilizan para el cumplimiento de las acciones son, por supuesto, una acción directa. Una acción directa que ¿quién la puede ejercer? La acción directa puede ser usada por el dueño del negocio. ¿Para qué? Para hacer rendir cuentas de la administración al gestor. Repito, puede ejercer el dueño del negocio una acción directa, que en latín, por supuesto, si la buscan en la bibliografía, es la actium negotiorum gestionum, o sea, la acción de negocio de gestión.
pero es la gestión directa que puede ser usada por el dueño del negocio. ¿Para qué? Para hacer rendir cuentas de la administración de su negocio mientras él no estaba al mando del mismo. Y también existe, por supuesto, dentro de las acciones, una acción de tipo indirecta. ¿Quién ejerce esta acción indirecta? Esta acción indirecta es usada ¿por quién? Por el gestor. ¿Y para qué usa una acción el gestor? El gestor puede, en uso de sus facultades, acudir ante la ley con una acción denominada indirecta para hacerse indemnizar por los gastos efectuados en medio de la gestión en caso que el dueño o el propietario del negocio no quiera cumplir con la obligación que le nace después de que alguien haya gestionado o administrado su negocio por él. Es decir, gestión directa por parte del gestor y gestión indirecta por parte del gestor para lograr que le retribuyan cualquier tipo de gasto de indemnización por la gestión efectuada. 4:12 minutos. Katiuska, ¿se escucha hasta ahora todavía? 4:12. Sí, profe, se escucha bien. Gracias, Katiuska. Recuérdense que yo sé que a veces puede ser un poco molesto, pero mis estimados estudiantes, recuerden que siempre tengo que preguntarles, porque no estamos en el mismo sitio, siempre tengo que preguntarles si me están escuchando. Discúlpenme de verdad que lo pregunto hasta 6, 7 veces, pero es menester saber para mí que todavía me siguen escuchando. La gestión de negocio ya la tenemos finalizada. Continuemos con otro cuasi contrato utilizado en la antigua Roma, lo que se conocía como la gestión funeraria, y no tiene mayor complicación, es como su nombre lo indica. La gestión funeraria en la antigua Roma nacía perfectamente cuando cualquier persona, sin que se le ordenara, acarreaba con los gastos funerales, los gastos luctuosos de entierro de una persona. Por supuesto, recuérdense que el requisito sine qua non de los cuasi contratos es que usted no debe estar obligado a hacer ningún tipo de acción para que se pueda denominar los cuasi contratos. Lo repito como un mantra, para que podamos hablar en materia de respuesta de una evaluación de que estamos en presencia de un cuasi contrato. Recuérdense que una de las figuras de otras tantas que tienen que ser necesariamente tener en cuenta como requisito es que no debe haber una obligación anterior, es decir, no debe haber algún tipo de convenimiento, porque si no, no estamos hablando de un cuasi contrato, estaríamos hablando de cualquier otra figura prefigurativa de contratos establecidos dentro de la antigua Roma. Entonces, la gestión funeraria no era más que eso mismo. La gestión funeraria nacía cuando una persona corría con todos los gastos del entierro de otra sin estar obligado para ello. Posteriormente, por supuesto, esta acción en la antigua Roma recibió esta misma denominación, la actio funeraria, y mediante ella la persona que se encargaba de esta gestión realizaba absolutamente todo el entierro y posteriormente le reclamaba los gastos a que él hubiese incurrido a el heredero de cuyos, el fallecido. Inclusive cuando dicha gestión se hubiese hecho en contra inclusive del parecer de